liberación. Leamos en Éxodo capítulo 21 versículo 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Y leamos en Deuteronomio capítulo 15 versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Ahí lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Miremos que Dios no puede prohibirle al ser humano que actúe como quiera actuar, y si se quiere vender como esclavo, pues es libre de hacerlo. Curiosamente e irónicamente, ¿verdad, hermanos? Pero Dios sí establece una regla, ¿ok? Aun y si te vas a vender como esclavo, no vas a durar como esclavo durante 7 años. Al 7º año vas a salir libre. Así que esta es una promesa también que se cumple en el pueblo santo de Dios, que en el 7º año Jesús viene a rescatar a su santo pueblo. Y entonces viene la liberación de la gran Heliópolis global, que es ahora esta gran torre de Babel. De esta manera, Dios es justo, santo y bueno, ya que Él mismo tiene que cumplir esa ley, ¿verdad? Dios no puede violar su propia ley. Entonces, tenemos esta gran esperanza en la cual Dios no puede retrasar esta liberación, sino que al 7º año, el pueblo santo de Dios será liberado del yugo de esclavitud en el que está siendo sometido en esta tierra. Jesús viene a liberarte, viene a rescatarte muy pronto. La pregunta del millón es, por supuesto, ¿desde dónde empezamos el conteo de los 7 años finales? En este caso, el conteo debe iniciar desde que empiece a desplegarse un solo lenguaje en toda la torre de Babel, que ahora es el mundo entero. Y ese solo lenguaje es la inteligencia artificial. Entonces, uno pensaría que es desde ahí donde empieza el conteo, desde que la inteligencia artificial es desplegada en todo el mundo. Ahora, nosotros ya sabemos que inclusive ya la inteligencia artificial está en los celulares. Ese algoritmo ya te está grabando, está escuchando todo lo que dices. Hemos visto que Instagram lo usa para ofrecerte publicidad. Cuando hablas algo y luego vas y abres la aplicación de Instagram, de inmediato aquello que dijiste cuando estabas conversando con alguien te es ofrecido como un producto o servicio a través de Instagram. Entonces ahí podemos tener una clara muestra de cómo ese algoritmo de la inteligencia artificial ya está operando en tu celular, en tu computador, ha sido desplegado sin que nadie te haya pedido permiso, te está espiando. Sin embargo, otro punto de partida para iniciar el conteo final de los 7 últimos años del jubileo podría ser también desde cuando esta inteligencia artificial pueda ser autónoma por sí misma y pueda crear algo sin que nadie tenga que decirle que haga algo, sino que ella misma lo puede hacer de su propia iniciativa. Entonces, es como irónico en todo caso, ¿verdad? Que para que la inteligencia artificial pueda ser autónoma, también necesita corregir y reconocer sus propios errores. Y eso nos lleva a una paradoja muy interesante, y es que nosotros estamos viendo que el ser humano está perdiendo la capacidad de corregir y reconocer sus propios errores, mientras que la inteligencia artificial se prepara para corregir y reconocer sus propios errores y para volverse autónoma. Así que con base en esos dos aspectos de la inteligencia artificial, el primero, desde cuando fue desplegado en todo el mundo, o el segundo, desde cuando ha aprendido a reconocer sus propios errores, nosotros podemos iniciar el conteo de los últimos 7 años de historia de este mundo, cuando finalmente en el 7º año el pueblo de Dios es liberado y Jesús rescata a su pueblo santo de este mundo. De esta forma hay 2 fechas que marcan el inicio de la Torre de Babel. La primera, cuando la inteligencia artificial se convirtió en un poder
capaz de realizar actividades humanas. Leamos, en el 2024 y 2025 se consolidó la capacidad de autocorrección y planificación autónoma, permitiendo a la inteligencia artificial realizar tareas multipaso que requieren sentido común práctico, algo que antes era exclusivo de los humanos. Entonces, si nosotros le sumamos al año 2024 los 7 últimos años del jubileo final, eso nos lleva al año 2031. Y que, como sabemos, es una fecha que coincide con el cumplimiento del tercer milenio desde que Jesús fue colgado en el madero, justo en el año 31 después de Cristo. Luego tenemos la otra fecha, que pudiéramos decir que es desde cuando la inteligencia artificial es capaz de corregir sus propios errores a tal manera que ahora puede crear algo sin que nadie tenga que ordenárselo. Leamos. Algunos sugieren que para el 2027 la inteligencia artificial podría superar al humano promedio en razonamiento puro y en creatividad técnica. La inteligencia artificial en el 2027 identificará, corregirá y aprenderá de sus propios errores de forma autónoma, sin necesidad de intervención humana. En este caso, si sumamos los 7 últimos años del jubileo final más el año 2027, eso nos lleva hasta el año 2034, lo cual también coincide con el cumplimiento de los 3 milenios finales desde que el apóstol Esteban fue martirizado en el año 34 después de Cristo por el Sanedrín judío. Miremos, hermanos, otro punto bastante curioso. Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miremos que uno pudiera pensar que la apostasía del cristianismo lleva como que un buen tiempo, tal vez siglos, pero ciertamente las palabras del apóstol Pablo llegan a un cumplimiento superior cuando nosotros podemos mirar hacia las naciones orientales, como por ejemplo Corea del Sur, China, Japón, Vietnam, Indonesia, y ver que son naciones que por supuesto son budistas y curiosamente nos muestran a sus habitantes como seres humanos que tienen una moralidad muy superior a la que vemos en los habitantes de las naciones de Occidente. Y eso es una paradoja bastante impresionante. Nosotros no vamos a ver videos de habitantes de Corea del Sur entrando en una pelea masiva, o personas de Vietnam entrando en grupo a una tienda y robando a toda la tienda. Nosotros no vamos a ver a personas de Indonesia haciendo eso, tirándole piedras a los carros, como estamos viendo en personas de Mar del Plata en Argentina. Así como tampoco vamos a ver a habitantes de Corea del Sur involucrados en terribles peleas masivas. Hermanos, no he incluido a Corea del Norte, porque sabemos que es una nación con unas leyes bastante estrictas, pero he mencionado a países que son relativamente libres. Es decir, tú puedes ir a estos países y actuar libremente como actúas en los países de Occidente. Sin embargo, tú puedes ver que la moralidad de las personas de esos países es muy superior a la moralidad de las personas de Occidente. Y eso es una paradoja terrible. Lo curioso del caso es que los habitantes de las naciones orientales ni siquiera creen en un Dios, no creen en Jesús, sino que ellos practican una ideología llamada confucianismo, mezclada con el budismo y el taoísmo. Y entre los aspectos que enseñan estas doctrinas, uno puede ver, por ejemplo, el respeto a los padres y a los ancianos, respeto por la jerarquía y los roles sociales, una armonía familiar y social, una lealtad y responsabilidad hacia la familia, una educación y respeto por el conocimiento. Manejan una rectitud y cumplimiento del deber.
tienen una autodisciplina y un dominio de sus emociones, tienen modestia y respeto hacia los demás. Y todas esas son cualidades que parece que se extinguieron por completo en las naciones de Occidente. Es decir, esto es increíble cuando nosotros vemos que a la final el confucianismo, el budismo, son religiones humanas, inventadas por humanos, que a la final están produciendo, o parece que produjeran, mejores frutos que el cristianismo. Y por supuesto que eso no es culpa de Dios, ni mucho menos se debe a que el confucianismo sea mejor religión que el cristianismo. A la final Confucio nunca murió por ti, ni sufrió por ti. ¿Cómo es posible entonces que los practicantes del confucianismo tengan mayores valores morales que el cristiano? ¿Verdad? Y es que nosotros estamos viendo el cumplimiento impresionante de las palabras del apóstol Pablo. Estamos viendo el punto cúspide de la apostasía de la que él habló. Y esto se debe básicamente a que el cristiano profesa un cristianismo totalmente tergiversado. Recordemos en el 2020 cómo el hombre de pecado se rebeló cuando impuso el 666. Desde esa fecha los pastores y líderes religiosos cristianos se han esforzado tanto en enseñarle a sus feligreses que pueden hacer cualquier maldad, porque Jesús siempre va a perdonar sus pecados. Por supuesto que eso ha desembocado en una sociedad inmoral y en un cierto tipo de anarquía social que cada vez es peor. El cristiano básicamente perdió la capacidad de autocorregirse, lo mismo que la inteligencia artificial está ahora adquiriendo como una nueva capacidad. Esto es una terrible paradoja. Mientras la inteligencia artificial aprende a autocorregirse, el cristiano parece que ha perdido para siempre la capacidad de reconocer sus errores. De esta forma, hermanos, uno puede ver por qué se ha presentado esto. Y es que todos hemos visto ya cómo los pastores y sacerdotes dicen que no hay ley y que no tienen por qué obedecer la ley. Y que están cobijados por la sangre de Jesús y por eso pueden pecar libremente. Porque Jesús estaría obligado a perdonarlos una y otra vez cuantas veces pequen sin que les importe nada. Jesús siempre los va a seguir perdonando. ¡Plop! Este es el punto crucial de la razón por la cual la sociedad de Occidente está colapsando. El otro día veíamos un Twitter de uno de estos políticos de alto rango diciendo: oh no, preparémonos para evitar el colapso de Occidente a través de la instauración del cristianismo en nuestros gobiernos. ¿Qué vas a hacer con el cristianismo en el gobierno? Si es que el cristianismo ha sido precisamente el causante de este colapso de la sociedad. No hablamos del cristianismo que aparece en la Biblia. Hablamos de este cristianismo profesado por las religiones que hoy es totalmente falso. Hablamos de un cristianismo que nos enseña a pecar cuantas veces le dé la gana al ser humano. De esa manera, el budismo y el confucianismo se convirtió en una mejor religión, porque el cristiano de Occidente puede actuar mal cuantas veces quiera. Sin embargo, el ciudadano de Oriente es enseñado en esta doctrina confucianista y budista llamada karma, que es un concepto en el cual si supuestamente tú haces algo, luego eso que hiciste mal se te va a devolver. Y bueno, eso a veces parece que fuera cierto, pero en muchos casos no es cierto. Nosotros sabemos que el tal karma no existe. La Biblia nos da mucha luz sobre ese tema. De hecho, pareciera que en esta tierra es todo lo contrario. Los impíos disfrutan de su vida tranquila y felizmente. Son corruptos, son felices